Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el auditorio Caras y Caretas. Bien, tenemos dos obras para invitar. Una es León y Sarita, una obra con dramaturgia y dirección de Irina Alonso, que se puede ver los domingos a las 16 horas. ¿A dónde? En el espacio Callejón, que queda en Humahuaca 3759. Humahuaca 3759 es León y Sarita. Bueno, y la otra obra es El Frasco. El Frasco está los sábados, todos los sábados de septiembre a las 21:30 en el Templo, espacio cultural, que queda en Gregorio A. Pérez 3556. Bueno, son las dos obras que recomendamos. León y Sarita en el espacio Callejón, ahí en Humahuaca, los domingos 4 de la tarde, y El Frasco, Sí. El Frasco, de Bruno González, que esto es todos los sábados 21:30 en el Templo, ahí en Gregorio Pérez 3556. Bien. Muy bien. Hablaremos esta noche de Brigham Young. Ya vamos a ver quién es, ¿no? La Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día es más conocida como la de los mormones. Sí, señor. Su fundador fue Joseph Smith, que vivía al norte del estado de New York. Smith tuvo una revelación una noche. Un ángel le mostró el lugar en que estaban ocultas un conjunto de tablillas doradas. En secreto y con la ayuda de unas piedras proféticas llamadas Urim y Turim, tradujo Joseph Smith los escritos místicos que las tablillas contenían. El resultado de esa traducción fue el Libro del Mormón, una obra de 500 páginas que comenzó a circular en 1830 y que entusiasmó a muchos que empezaron a seguir a Smith. Pero la hostilidad de los vecinos obligó a los mormones a trasladarse varias veces de región en región. Estuvieron en Ohio, luego en Missouri y también en Illinois. En 1844, Smith fue asesinado. Lamento decirlo, incluso en el principio de la charla. Sí. En otra oportunidad vamos a contar su historia. La Iglesia se dividió en dos fuertes corrientes. Los que postulaban que la sucesión de la presidencia y el oficio de profeta debían estar a cargo de un hijo de Joseph Smith, y los que apoyaban la proclamación hecha por el propio Joseph Smith, en la cual declaró que la autoridad la dejaba en poder de Brigham Young, para que fuese el líder espiritual y para que fuese profeta, vidente y revelador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La corriente que no aceptó a Young hoy conforma la Comunidad de Cristo. Está radicada en Independencia, en una ciudad de Missouri, y por el contrario, la facción que siguió a Young es hoy la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones, que siguen hasta hoy, que te tocan el timbre y eso. Pero bien, tomó entonces la posta Brigham Young, que fue el segundo presidente de la Iglesia de los Mormones. Muy bien. Young es conocido con varios sobrenombres. El Moisés americano, el Moisés moderno, el Moisés mormón, y así. Bueno, sí. Porque así como Moisés condujo, Young, a los primeros miembros de la Iglesia, esta de los mormones, durante una especie de éxodo por las llanuras de Norteamérica para llegar a una tierra prometida. Bajo el liderazgo de Young, los mormones, siempre perseguidos, emigraron hacia el oeste. La epopeya comenzó en febrero de 1846. Una caravana de 5.000 personas llegó al valle del lago Salado, en Utah, en julio de 1847. Este es el lugar, dijo Young. Y
con el establecimiento de los mormones, se fundó Great Salt Lake, que luego fue Salt Lake City. Pero vean, el movimiento religioso terminó siendo parte de la expansión nacional, pues las nuevas colonias mormonas se establecieron en un territorio que estaba en disputa. Era todavía un poco territorio mexicano, porque había sido vendido ilegalmente a Estados Unidos por nuestro amigo, el general Antonio López de Santana. Brigham Young, que no tenía un pelo de sonso, solicitó al Congreso de los Estados Unidos la creación del estado de Deseret. Ofreció custodiar para Estados Unidos esas tierras. ¿Y saben qué? Young fue nombrado gobernador de aquel territorio, al que se lo llamó Utah en honor a unos indios de la región. Por tanto, Brigham Young fue gobernador y presidente de la iglesia. Gestionó asuntos religiosos y económicos y se armó un lío enorme. Vino a suceder algo que no le gustó para nada a las autoridades. En agosto de 1852, Young adoptó de forma pública la práctica de la poligamia y la habilitó entre sus fieles. La poligamia la había instituido entre los mormones Joseph Smith, que estaba casado, ¿no? En julio de 1843 anunció haber recibido una revelación, siempre recibía revelaciones, Smith, según la cual la plena restauración del Evangelio incluía la poligamia. Dios le había dicho que debía obrarse como lo había hecho Abraham, que después de todo había tenido a Sara y a Agar, uniones que posibilitaban el origen de muchos nacimientos. Smith admitió que la revelación no había sido de su agrado, y menos aún del agrado de su mujer, Emma, pero de todos modos fue frecuente que se tuvieran varias mujeres entre los mormones. El problema ahora era que Young no solo era líder de los mormones, sino era gobernador de un territorio en el que vivían personas que no pertenecían a la iglesia de los mormones. En 1857 ya eran tiempos del presidente James Buchanan. Buchanan era el presidente anterior a Lincoln, el que viene antes de Lincoln. Sus opiniones fueron claras, digo las del presidente Buchanan. Se acusó a Brigham Young de formar un reino que no reconocía al gobierno federal como autoridad moral y suprema, y se afirmaba que los mormones eran fanáticos, disolutos y dueños de harenes. En septiembre de 1857 llegó a Salt Lake City una partida de avanzada al mando del capitán James Van Blyth, a quien Brigham Young recibió en presencia de miles de mormones. Lo mandaba el gobierno federal. Sí. Bueno, imagínate cuando llegó, no le hicieron mucho recibimiento, estaban todos ahí mirándolo mal. Brigham, con toda cortesía, le dijo que los soldados no serían bien recibidos, que se los trataría como invasores y que antes que rendirse quemarían sus casas como habían hecho los moscovitas ante Napoleón. Y el capitán Van Blyth se retiró preocupado. El Partido Republicano exigió al presidente Buchanan que enviara tropas federales a Utah con la intención de detener a Young. El gobierno, disculpen ustedes, en primer lugar, suprimió la correspondencia postal con Salt Lake City. Sí, y mientras tanto los otros, ¿qué estaban haciendo? Digo, mientras termina de toser. Dice, no le vamos a mandar las cartas. Y llegaron persistentes rumores de una nueva expulsión de los mormones del territorio. Ya los habían expulsado cuando vivían en New York y ahora ya se corría la bolilla que los iban a rajar de ahí también. Mientras Brigham Young armó una milicia de 3.000 hombres con órdenes de hostigar a los soldados federales por todos los medios posibles, había un soldado federal que cuando todavía no habían llegado a Salt Lake City,
contó que todas las noches tenían que apagar incendios antes de acampar y que a veces las partidas mormonas cruzaban a caballo el campamento y, simulando ser indios, dejaban a los soldados sin cabalgaduras para perseguir. Se afanaban los caballos. Claro. La toma de Salt Lake City se complicó hasta que el presidente Buchanan reforzó el avance y decidió enviar un gobernador para reemplazar a Young. El nuevo funcionario era Alfred Cumming. Llegaba acompañado con muchos soldados también. Y entonces se produjo un nuevo éxodo. Brigham Young, en su defensa de la poligamia, decidió abandonar Salt Lake City junto con su pueblo. Y cuando llegó el nuevo gobernador, Cumming, y los nuevos regimientos, vieron las carretas de los mormones que se alejaban rumbo al sur. Habían quitado los muebles, las ventanas de su casa, montones de paja y leña, se apilaban contra todas las viviendas a la espera de que una antorcha las encendiera. Un cronista dijo que era una ciudad muerta que podía haber sido despoblada por una peste o por el hambre. Aquel avance de las tropas contra Salt Lake City le salió mal al presidente Buchanan. Ya eran tiempos de circulación de gacetas importantes, quiero decir, había diarios, ¿no? Varios cronistas habían seguido el asunto y parece que súbitamente muchos periodistas simpatizaron con los mormones, un pueblo que prefería abandonar sus hogares antes que recibir a los conquistadores, o que prefería habitar en cuevas de las montañas antes que vivir en sumisión, no podía ser repudiado. La opinión pública y los opositores del gobierno presionaron para que los ejércitos se replegaran y dejaran tranquilos a los mormones. Y así fue. Buchanan dictó una amnistía para los mormones, les dejó la posibilidad de regresar a sus hogares. 30.000 mormones con Young a la cabeza volvieron a Salt Lake City y allí se quedaron para siempre. Y además se quedaron con sus costumbres. ¿Ah, sí? Sí, señor. Brigham Young murió en 1887 ejerciendo la poligamia un poquitín en secreto. Algunos años después, en 1890, el presidente de la iglesia, Wilford Woodruff, publicó un manifiesto que estableció el fin de la poligamia. Cuentan que los mormones estaban cansados de la lucha y, como cada presidente de la iglesia tenía la facultad de dispensar a sus fieles de la doctrina anterior, Woodruff aceptó que la poligamia no era universalmente aceptable. Arguyó a los suyos que desde entonces deberían obrar según los dictados de las autoridades nacionales. En pocos años, los mormones fueron aceptando los principios morales reconocidos por la mayoría de los ciudadanos de los Estados Unidos. Adaptada a las leyes generales, la Iglesia de los Santos del Último Día se convirtió en un imperio religioso mundial con más de 15 millones de adeptos. La biografía de Brigham Young fue filmada en 1940, protagonizada ¿por quién? Por Tyrone Power. Que el otro día lo con mencioné. Linda Darnell, y trabajaba Vincent Price, Genio del terror. sí, que haría de malo, Sí. seguro, ¿no? Mirá vos, Tyrone Power. El otro día hablábamos que hacía siempre de pirata. Claro, sí, hablábamos de Tyrone Power. O el Tyrone Power, como dice una milonga. Decía, aquí le dejo la foto, la del Tyrone Power. ¿Qué me importa de ese coso? Yo tengo la de Gardel. Dice una milonga que se llama El divorcio. El explorador, escritor y traductor Richard Barton, otro amigo de este programa, estuvo entre los mormones, entre tantos viajes, ¿no? Los viajes de Barton, se disfrazó, fue creo uno de los pocos hombres occidentales que pudo entrar al templo donde se guarda la piedra en la Meca, ¿no? La piedra en la Cava. Pero también anduvo en Etiopía, donde le metieron una lanza por una mejilla y se la sacaron por la otra. Y estuvo también, ¿a dónde? Aquí,
Con los mormones. No, estuvo en la Argentina. Ah, ¿sí? En la Argentina, durante el periodo de las guerras civiles, estuvo en Montevideo, durante la guerra del Paraguay. Durante la guerra del Paraguay, exactamente, ¿no? Bueno, y tiene un libro acerca de la guerra del Paraguay. Bueno, Barton estuvo también en tiempos de Brigham Young en Salt Lake City. Le pareció un lugar ordenado pero sombrío. Dijo que aquello que podía criticar acerca del matrimonio múltiple fue que, según él, impedía la aparición del amor. Fíjense qué pensamiento tan interesante, ¿no? La poligamia impide la aparición del amor. La gran familia, con sus esposas, sus hijos, proporcionaba afecto, amistad y disciplina doméstica, pero era fatal para el romance, opinaba Barton. De todos modos, Barton quiso volverse mormón, pero Young se lo impidió. Le recordó que antes ya se había convertido falsamente en musulmán para conseguir su admisión, como hemos dicho, en los lugares santos de la Meca. Esta es la última noticia, está este paso por Salt Lake City de Barton. En cuanto a Brigham Young, parece que tuvo 27 esposas y 56 hijos. No uno atrás del otro. No, bueno, pero... Ahí está la cosa, ¿no? Bueno, muy bien. Lindo relato este de los mormones. Muy interesante. Ya no pasan tanto los mormones, ¿no? Que te tocan el timbre. En Montegrande sí. ¿Sí? Sí. Ya no, los que pasaban timbreando no están pasando. No pasan tampoco los testigos de Jehová, No. ni casi nadie más. No. Bueno, vamos a escuchar un bolero que compuso Gogo Andreu, un amigo de este programa también, ¿no? Y que se llama Para encontrar un nuevo amor. Lo canta él con solo la guitarra, y tocaba muy bien la guitarra, ¿eh? Así que, para encontrar un nuevo amor, dice, primero al viejo hay que olvidar, lo cual con los mormones no era necesario. Claro. Así que escuchamos a Gogo Andreu. Adelante, dale.